Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 61, 62, 63, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 3, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 61. Lo que trae bendiciones y tragedia, parte 2. Cuando estuvimos fuera de la vista del grupo de subyugación, Ariane repentinamente murmuró algo mientras caminábamos. Hay variedad de seres humanos. Sí. Contemplé lo que dijo y eché un rápido vistazo. Había una curva gradual a lo largo de la carretera, y sus figuras ya estaban obstruidas por los árboles. Una vez que entramos en el territorio del Imperio, empecé a usar dimensional step en ráfagas cortas y frecuentes. Ya que había escuchado que el número de monstruos había aumentado a lo largo de la frontera entre Roden y Leburan, acorté la distancia de las transferencias para disminuir los encuentros. Para evitar dirigirnos al camino equivocado o llegar a otra ciudad, Ariane vería nuestro progreso cada pocos traslados. Actualmente viajábamos hacia el noroeste, siguiendo la carretera hacia Keset, la ciudad fronteriza más grande de la zona. Una vez allí, podríamos comenzar nuestra búsqueda de pistas sobre Dorasos Dubar y Simón. Después de todo lo que había oído, el imperio era aproximadamente 5 veces el tamaño del reino Roden. Dado el tamaño del imperio, era poco probable que pudiéramos mantener el ritmo rápido con el que habíamos sido capaces de rescatar a los elfos capturados. Bueno, a menos que estuvieran detenidos cerca de la frontera, pero no era pesimista de mí dudar de que ese sería el caso. Mientras estaba atrapado en el torbellino de mis pensamientos mientras viajábamos, Ariane de repente colocó una mano en mi hombro y me instó a detenerme. Espera un segundo, Ark. Miré hacia atrás cuando ella dijo eso. ¿Qué pasa? Actualmente, solo había una llanura común de hierba que corría a lo largo de la carretera. El bosque había desaparecido hace algún tiempo y no podía ver a ningún monstruo por el que tuviéramos ser cautelosos. Sin embargo, Ariane entrecerró los ojos e inspeccionó los alrededores. Como no había ningún peligro serio presente, la siempre hambrienta Ponta comenzó a golpear mi casco con su pata delantera mientras meneaba la cola. El mana es anormalmente denso aquí. Ariane frunció el ceño mientras yo estaba confundido sobre si había algún peligro o no. Era más fácil para los monstruos fuertes establecerse en áreas de altas concentraciones de mana. Por ejemplo, los elfos vivían en el Gran Bosque Canadá, el cual estaba habitado por una multitud de monstruos. Ariane pareció notar mi confusión y trató de responder a mi pregunta. Normalmente, tipos específicos de árboles, ubicados en ciertos bosques, almacenan naturalmente mana o miasma, el cual se reúne en profundos huecos y cuevas donde se puede condensar. Al parecer, el mana circulaba como una neblina o niebla. Tomando lo que ella dijo en consideración, volví a mirar las llanuras en las que estábamos. No parecía ser un lugar donde el mana se acumularía. Aunque no podía detectar mana del todo, incluso empecé a notar la misma ligera sensación de que sentí cuando entré por primera vez en el Gran Bosque Canadá. Ariane bajó la capucha de su manto y cuidadosamente revisó la zona circundante con una expresión sombría. Caminó una corta distancia de la carretera y se agachó un poco antes de levantarse lentamente mientras sostenía algo en su mano. Fragmentos de piedras de cosecha abundante. Mientras murmuraba eso, sostenía el fragmento de un cristal púrpura en la luz del sol. Ariane procedió a recoger más de los fragmentos esparcidos alrededor de ella mientras yo estaba, una vez más, confundido. ¿Qué es una piedra de cosecha abundante? Bueno. Es una herramienta mágica creada por los elfos, ya veo. ¿Y qué hacen? Miré a Ariane mientras giraba uno de los cristales semitransparentes y púrpura en su mano. Son aplastados en un polvo fino y esparcidos por los campos para aumentar la vitalidad de la tierra y aumentar los rendimientos de los cultivos. Después de escuchar su explicación, miré los fragmentos en su mano. Parecía ser una forma de fertilizante sólido, pero eso profundizaba la pregunta de por qué habían sido arrojados a un llano junto a la carretera. Deja siquiera un campo, ni siquiera podía ver una casa cerca. Cuando volví mis ojos a su rostro, Ariane comenzó a hablar antes de que yo pudiera expresar la pregunta que estaba en mi mente. Hay ciertas precauciones que deben tomarse al manejarlas. Si se dejan desatendidas, en un estado tan roto como este, entonces comienzan a liberar miasmas que pueden atraer monstruos. Había oído hablar de las tierras agrícolas que se volvían estériles cuando se utilizaba demasiado fertilizante en intervalos cortos, pero este artículo venía con el riesgo de atraer monstruos cuando se utilizaba incorrectamente. ¿Te acuerdas? ¿Qué tanto el Gran Bosque Canadá estaba lleno de enormes árboles y monstruos?
El escenario del Gran Bosque Canadá me vino a la mente mientras asentía su pregunta. Bueno, cuando el primer jefe descendió sobre la Tierra, era poco más que un desierto. El primer jefe usó piedras de cosecha abundante para revitalizar la tierra y comenzó a cultivar el bosque que eso y ese fue un increíble programa de forestación. Si no me equivoco, el primer jefe formó el precursor de la actual sociedad de los elfos hace 800 años, lo que significaba que el vasto bosque había brotado en ese corto periodo de tiempo. A pesar de que sería una tarea más fácil para los elfos de larga vida, todavía era un hecho sorprendente saber que el masivo bosque había sido una vez una tierra baldía. Cuando los elfos fueron purgados de los países humanos, necesitábamos una defensa visible, por lo que el bosque se plantó precipitadamente al extender piedras de cosecha abundante en la tierra. Los árboles comenzaron a absorber el exceso de mana, los monstruos comenzaron a aparecer, y los humanos huyeron de la tierra. Bueno, por lo menos fue así como me dijeron que el gran bosque surgió. Miré la cantidad de piedras de cosecha abundante esparcidas en el área mientras escuchaba su explicación. Era más que probable que alguien las hubiera esparcido aquí a propósito. Esto parecía ser la causa de la creciente actividad de monstruos a lo largo de las fronteras de Roden y Leburan. La única pregunta que quedaba era quién lo había hecho. ¿Están los elfos detrás de esto? Cuando hice esta sencilla pregunta, Ariane me lanzó una mirada de enojo. ¿Qué ganarían los elfos al esparcir piedras de cosecha abundante a través de la frontera de un país humano? Su contundente respuesta fue todo lo que necesitaba oír para saber que ni siquiera consideraba que los elfos estarían detrás de esto. Sin embargo, era posible que los elfos se beneficiaran de artículos con la capacidad de atraer monstruos. Si, por ejemplo, los elfos decidieran liberar a monstruos para perturbar el orden público de un país vecino, ¿qué pasaría con el comercio local? Como no conocía bien la relación de los elfos con las naciones vecinas, no podía ser descuidado en lo que decía. Además, solo habría perturbado a Ariane si continuara con este pensamiento. Aunque los elfos fabrican el artículo, no somos los únicos en posesión de ellos. Una multitud de piedras de cosecha abundante han sido comercializadas a nuestro único socio comercial humano, el Archiducado de Rimburuto, para que puedan venderlos a otros países. La habilidad de las piedras de cosecha abundante de aumentar la producción de cultivos sería útil para cualquier país humano, por lo que tener el monopolio debería haber sido muy lucrativo para el Archiducado de Rimburuto. Teniendo en cuenta la escasez de este artículo, no había manera de que estas piedras de cosecha abundante se hubieran extendido en esta área sin la orden de algunos gobiernos. Sin embargo, es un fertilizante bastante peligroso. Es normal que un problema surgiera si te dejaba en manos de humanos. Ariane aplastó los fragmentos de las piedras de cosecha abundante en su mano antes de dejar que el polvo fuera arrastrado por el viento. Originalmente fueron creadas para cultivar un bosque. Los únicos riesgos de los que se preocupaban mis antepasados eran los monstruos que podrían ser atraídos, o los humanos no son conscientes del efecto secundario de atraer monstruos. Ariane simplemente negó con la cabeza mientras respondía con un tono de disgusto. Hay gente codiciosa en todas partes, ya veo. Sabiendo que los rendimientos de los cultivos aumentaban dispersando una fina capa de polvo sobre sus campos, había gente que ignoraría los riesgos y las instrucciones en un intento de aumentar sus propios beneficios. Descubrir los efectos secundarios de la piedra de cosecha abundante no sería tan difícil. Sin embargo, los elfos que lo sabían suministraron a los humanos con estas piedras, lo que significaba que consideran que era un riesgo aceptable si los países humanos fueron invadidos por monstruos y árboles, un ambiente al que ellos mismos estaban acostumbrados. Bueno, eso era solo una especulación de mi parte. ¿Hay algún método para contrarrestar esos efectos secundarios? Le pregunté a Ariane bajo la suposición de que el mal uso de las piedras de abundante cosecha estaba detrás del aumento de actividades de monstruos, y que el problema se resolvería una vez que los efectos de las piedras fueran negados. Los efectos pueden ser suprimidos un poco si los fragmentos son enterrados, pero eso sería ineficaz a menos que supieras el tamaño del área en el que se esparcieron. Hizo otra exploración del área antes de encogerse de hombros. No teníamos ni la mano de obra ni el tiempo para lidiar con este problema. Las únicas opciones que teníamos serían buscar y aplastar los grandes fragmentos de piedras de abundante cosecha y dejar que el viento se llevara el polvo. Estaba a punto de hacerle a Ariane otra pregunta, pero luego suspiré. Me encogí de hombros. 9 de cada 10 veces, este era el trabajo de una nación humana y solo podía adivinar sus razones para hacerlo. Capítulo 62. Gracias Ninja Chiome. La ciudad Kesek del Sagrado Imperio Leburan estaba justo frente a nosotros.
Con la cordillera que se extendía hacia el noroeste, la superficie recta y llana de los altos muros proyectaba la impresión de una ciudadela bastante robusta. Ya que se encontraba en una posición importante cerca de la frontera, la gran ciudad desprendía una atmósfera impresionante, con el pequeño río que pasaba a su lado y el impresionante campo que lo rodeaba. Vinimos de la carretera oriental que conectaba Kesset con el reino Roden, y en circunstancias normales me imagino que la carretera estaría bastante ocupada, pero los únicos viajeros eran los pocos sobrevivientes de pueblos recientemente atacados por monstruos. A medida que nos acercábamos a la ciudad, el paisaje tranquilo de los caminos alrededor de Kesset fue perturbado por gente que parecía diferente de los guardias normales. Cada uno de ellos llevaba una armadura ligera en colores opacos sobre uniformes de manga larga y llevaban una atmósfera similar a la de las Fuerzas Armadas. Estos extraños individuos vigilaban de cerca a todos los guardias que dejaban pasar las puertas de la ciudad. Ya que no había mucha gente en nuestro camino, fácilmente destacábamos. Teniendo en cuenta que éramos un caballero esqueleto y una elfa oscura debajo del casco y la capucha, sería muy malo si decidieran interrogarnos u obligarnos a mostrar nuestras caras. Sería mejor si evitamos entrar por el frente. Sí. Ariane compartió mis preocupaciones y asintió. Ariane y yo rodeamos la ciudad para encontrar un lugar con menos guardias y soldados. Ponta estaba dormida desde hace un rato y estaba roncando ligeramente sobre mi cabeza. Los soldados se concentraban principalmente en el lado occidental de la ciudad, y solían entrar y salir de una pequeña fortaleza junto a la ciudad. Parecía que la guarnición había sido construida con bastante prisa, ya que no era tan robusta y las fortificaciones de la ciudad les impedían ver lo que estaba sucediendo en el interior. Evitando esa zona, caminamos hacia el este de la ciudad y usamos Dimensional Stead para llegar primero a la parte superior de la pared y luego dentro de la ciudad. Mientras contemplaba cómo era familiar esta forma de entrar en lugares, eché un vistazo. Contrario a la falta de gente en la carretera, la ciudad estaba repleta de actividad. Entre la gente común había muchos soldados sin armadura. Al darse cuenta de que había un montón de aventureros por aquí, solté un suspiro de alivio. En este caso no debería atraer demasiada atención. Aunque es bueno que llegamos a la ciudad, todavía tenemos que buscar pistas sobre la ubicación de Dorasos Dubar y Simón. Ariane me miró cuando le dije eso. Incluso si dijera que debíamos buscar pistas, lo único que haríamos era preguntar a la gente de la ciudad y escuchar a los comerciantes. El imperio era diferente de Roden, y de lo que habíamos oído un elfo sería capturado de inmediato si era descubierto, por lo que teníamos que evitar provocar un alboroto. Puesto que no podríamos ser tan atrevidos en nuestra búsqueda, era mejor si simplemente mencionábamos el nombre del vizconde Barisimón para movernos de la vista de los guardias. Después de caminar hacia la carretera principal, nos dirigimos hacia el mercado abierto. Era un lugar ideal para reunir información ya que podríamos detenernos y charlar con los comerciantes mientras todavía nos mezclábamos con la gran multitud presente. A pesar de que los olores de varios alimentos llegaban hacia nosotros, Ponta se quedó dormida. Después de quitarme la durmiente Ponta de la cabeza y entregársela a Ariane, me acerqué a uno de los comerciantes de comida. El hombre estaba vendiendo nueces como su producto principal. Parecía ser un alimento adecuado para viajar, y los frutos secos fueron vendidos por la libra. Una libra, por favor. De inmediato. El comerciante tenía una sonrisa amistosa mientras él, de una manera practicada, recogía algunas nueces de un gran saco lleno de ellas y las colocaba en un recipiente. ¿Será una rie, señor? Me había preparado para preguntarle al comerciante sobre el vizconde Barisimón cuando sus palabras me hicieron darme cuenta de algo. No podía creer que no me había dado cuenta de que la moneda cambiaría con el país. Saqué una moneda de oro de la bolsa atada a mi cintura y se la entregué al comerciante. Lo siento, ¿esto servirá? Por supuesto, las monedas de oro de Roden son aceptables. 9 rie es su cambio. El mercader me entregó 9 monedas de plata con diferentes grabados que las que había usado hasta ahora. Los materiales parecían iguales, pero los grabados de las monedas más nuevas parecían haber sido hechos con una técnica más refinada. Si el comerciante era honesto, entonces el valor del dinero no era diferente de Roden, así que podía sentirme un poco aliviado. Señor, ¿es su primera vez en Kesset? Ah, sí. De hecho, me preguntaba si habías oído hablar del territorio de Barisimón. Mientras le respondía al comerciante, mencioné el nombre de Barisimón.
En Roden, los señores feudales compartían el nombre con sus territorios, por lo que no debería ser demasiado sospechoso preguntar sobre el territorio mientras realmente solo se preocupaba por el noble que lo gobernaba. Sin embargo, el comerciante pareció confundido acerca de algo mientras pensaba. ¿El territorio Barisimón? Lo siento, pero nunca he oído hablar de ella. Siento molestarte entonces. Después de eso, comencé a preguntarle a otros comerciantes de la misma manera sobre el territorio Barisimón, pero de inmediato llegué a un callejón sin salida. No creí que no encontraríamos nada en absoluto. Estábamos al lado de la carretera principal mientras me quejaba y agrietaba una nuez en mi mano y se la daba a Ariane. Ariane sostenía la nuez en la mano, de modo que Ponta pudiera roerla felizmente y pudiera acariciar felizmente la cabeza de Ponta. Si pensaba en ello, no todos los nobles tendrían su propio territorio. También era altamente probable que el público en general no conociera el nombre de un noble en específico, considerando lo poco comunicativo que era este mundo. Estuve en una pérdida, y justo cuando estaba luchando para averiguar qué hacer, alguien nos llamó por detrás. Pareces estar teniendo un problema. Cuando miré hacia atrás vi a una persona familiar mirando tranquilamente en nuestra dirección. La última vez que vi a esta persona fue en la capital del reino Roden. Su cabeza estaba cubierta por un sombrero grande, tenía cabello corto, ojos azules y estaba vestida con ropa negra que permitía un fácil movimiento. A pesar de ser solo de 150 centímetros de altura, cualquier noción de que ella solo era una chica de ciudad sería destruida por sus protectores de brazos y piernas y la daga en su cintura. Chiome Dono. ¿Qué estás haciendo aquí? Era Chiome del clan Bladear, una compañera en la liberación de la gente de las montañas y llanuras en la capital. Ariane pareció un poco sorprendida cuando la vio. Después de separarme de ustedes, volví a la aldea oculta y recibí una nueva misión de la cabeza del clan. Me ordenaron encontrarte. Argdono, así que vine aquí. Pensé que esta sería la primera ciudad que visitarías para buscar tu objetivo, y parece que mi suposición fue correcta. Chio me habló con una voz monótona. Aunque esta ciudad no era tan grande como Lambaltic, todavía era bastante grande. Estuve medio asombrado y medio celoso por su capacidad de encontrar a alguien en este lugar. ¿Tienes otra petición? Como he dicho antes, mi trabajo con Ariane no ha terminado, así que apreciaría que pudieras esperar un poco. Chio me asintió con la cabeza como si comprendiera lo que decía antes de mirar a Ariane. Guardaré mi solicitud hasta que Argdono termine su solicitud, Ariane Dono. Sin embargo, dado que el tiempo es esencial, me gustaría ofrecerles mi ayuda a pesar de mi pobre capacidad. Cuando la mano de Ariane que estaba alimentando a Ponta se detuvo, Ponta inclinó la cabeza y la miró. No tengo ninguna objeción. Me giré hacia Ariane cuando dijo eso. Con la ayuda de Chiome-chan deberíamos ser capaces de terminar nuestra misión más rápido de lo que tardaríamos por nuestra cuenta. ¿No hay negociaciones? Bueno, ya he inspeccionado el territorio de la persona a la que están buscando. Chio me lo dijo mientras hinchaba su pecho. El espionaje era la habilidad de un ninja y ella fue capaz de mostrar lo útil que era justo cuando nuestra búsqueda llegó a un callejón sin salida. ¿Ya has conducido una investigación? ¿Dónde está él? Cuando le pregunté a Chiome sobre el vizconde Barisimón, señaló hacia el norte. Al norte de aquí, en el territorio de Leibniz, en una ciudad junto a la cordillera Shiana. Leibniz es un nombre completamente distinto. ¿Es el vizconde Barisimón un rehén del señor del territorio? No, el vizconde Barisimón es el señor del territorio de Leibniz. En el sagrado imperio Leburan, el emperador puede hacer que el señor feudal cambie con una sola orden. Ya que el señor que gobierna el territorio puede cambiar varias veces en la vida de un emperador, los nombres del territorio y su señor no coinciden frecuentemente. En otras palabras, este país estaba gobernado por una monarquía absoluta. Además, el imperio Leburan que precedió a las variantes occidentales y orientales era un país bastante grande, y los nombres del territorio se mantuvieron iguales desde antes de la división. Ariane y yo estábamos escuchando a Chiome mientras nos daba su explicación cuando de repente nos señaló como si hubiera recordado algo. Es cierto. Argdono y Ariane Dono, ustedes dos no pueden mostrar sus caras en público, ¿verdad? Ariane y yo nos miramos antes de asentir en respuesta. Entonces, digamos que los contraté para ser mis guardaespaldas personales. Miré a Ariane para descubrir que estaba confundida por la oferta de Chiome. Solo los aventureros pertenecientes a una de las corporaciones mercenarias sancionadas son permitidos en el imperio.
Gracias a eso, los aventureros solo reciben pequeñas preguntas cuando viajan entre ciudades. No habría manera de que pudiéramos pasar por un interrogatorio con un casco y una capucha puestos, así que nos veríamos forzados a huir y nuestras acciones futuras serían restringidas. Era natural que los planes cambiaran en diferentes lugares y yo estaba más que agradecido por la presencia de Chiome, ya que ni Ariane ni yo sabíamos cómo funcionaban las cosas aquí. ¿Deberíamos partir al territorio Leibniz inmediatamente? Mientras palmeaba la cabeza de Ponta, Ariane nos miró y esperó, pero Chiome negó con la cabeza. No, incluso en carreta llevaría 3 o 4 días llegar al territorio de Leibniz. Si nos fuéramos ahora solo tendría suficiente dinero para la mitad del viaje. Ya que atraeríamos la atención en pequeños pueblos, tendremos que aferrarnos a las grandes ciudades. Chiome no estaba necesariamente equivocado y además, el cielo empezaba a ceder ante el anochecer. Puesto que pasamos por tanto esfuerzo para entrar en la ciudad, bien podríamos quedarnos para la noche y partir hacia el territorio de Leibniz mañana. El viaje de 3 o 4 días debería reducirse a la mitad de un día a lo sumo utilizando Dimensional Step. Entonces, supongo que deberíamos buscar una posada para pasar la noche. Ya que este es un vecindario bastante bonito, deberíamos ser capaces de encontrar una pequeña y agradable posada. Cuando dije eso, estaba mirando las casas que bordeaban la posada, pero Chiome negó con la cabeza. Hay una iglesia de la religión Iruku en el vecindario, así que sería mejor que no nos quedáramos aquí. Hay una posada decente cerca del un poco peligroso distrito noreste. Por favor síganme. Parecía bastante familiarizada con el diseño de la ciudad, así que Ariane y yo la seguimos, ya que no nos había dado ninguna razón para dudar de ella. Mientras avanzábamos hacia el distrito nororiental en la carretera principal, un gran edificio solemne apareció a la vista. Había un campanario a ambos lados de la gran entrada y había murales grabados en las paredes. Encima de la entrada del edificio estaba el símbolo de un Vajra de apariencia budista. El edificio estaba bien construido y era más alto que los que lo rodeaban. ¿Podría ser que esa es la iglesia Iruku? Le pregunté a Chiome mientras pasábamos la iglesia. Eso es correcto. La religión Iruku está profundamente arraigada tanto en los imperios oriental como occidental y sigue una doctrina de la supremacía humana. Según sus enseñanzas, el pueblo de las llanuras y montañas, los elfos y los enanos son seres malvados cuya sangre ha sido manchada por los demonios. Esa era una doctrina violenta. Cualquier lugar que siguiera a la religión Iruku sería desagradable para Ariane y Chiome. Ariane frunció las cejas bajo su capucha, disgustada, mientras miraba hacia la iglesia. ¿El reino Roden también está suscrito a la religión Iruku? Le hice esa pregunta con curiosidad. El pueblo de las llanuras y montañas como Chiome fueron perseguidos en el reino Roden, mientras que los elfos estaban técnicamente en igualdad de condiciones con los seres humanos de acuerdo a su tratado. El reino Roden no se adhiere a la religión Iruku. Una religión politeísta está ligada a la fundación del país y la familia real prohíbe a los misioneros de Iruku hasta hoy. Sin embargo, solo hay una diferencia marginal entre ella y la religión Iruku. Mi gente es despreciada como bestias nacidas de copulación con monstruos, mientras que los elfos son estafadores que engañaron a los dioses para obtener algunas bendiciones que... Eso es una mentira. Ariane gritó indignada ante la explicación de Chiome. Chiome rápidamente pacificó a Ariane con un gesto de la mano. Ariane estaba tan enojada que estaba ligeramente aplastando a Ponta contra los bultos en su pecho. Eso no es más que celos por nuestra longevidad y nuestra mejor habilidad para manejar magia. Si la gente creía en las bendiciones de los dioses, no sería difícil imaginar que los elfos hubieran recibido injustamente algunas por medio de algún astuto engaño. Una visión demasiado humana del mundo, en realidad. Chiome hizo todo lo posible para apaciguar a la enfadada Ariane, y terminamos nuestro día encontrando una posada para quedarnos. Capítulo 63. Incidente de Leibniz, parte 1. Temprano por la mañana al día siguiente, dejamos que seca a través de su puerta norte y viajamos por la carretera que Chiome señaló con Dimensional Step. Chiome se sorprendió al principio, y su expresión permaneció en blanco durante un tiempo, pero después de unos pocos traslados, comenzó a mirar emocionada como el paisaje cambiaba a cada paso. Ella ya había visto Transfergate, que me permitía viajar instantáneamente a cualquier lugar que pudiera recordar, por lo que podría haber sido más fácil para ella aceptar Dimensional Step. Bueno, supongo que una magia como esta sería muy útil para un ninja. Las montañas en el lado occidental de la carretera, con el bosque en su base, se llamaban las montañas Shiana.
Vimos una gran cantidad de tierras de cultivo alrededor de las afueras del bosque. Justo antes del mediodía, nuestro destino se hizo visible desde la carretera. La ciudad y sus paredes eran ligeramente más grandes que las de Kesek. Había un gran fuerte al lado de la ciudad donde carruajes constantemente iban y venían. Nunca imaginé que podíamos llegar aquí tan rápido. Fui de Calcuta directamente a Kesek, pero me sorprende que me las arreglé para alcanzarlos. Chio me murmuró tal cosa mientras yo miraba el paisaje urbano de Leibniz. Ya que tomamos un pequeño viaje de lado después de despedirnos de ella, nuestra reunión podría haber sido debido a su suerte. También podría haber sido por la orientación que recibimos de los espíritus, pero Ariane bajó la vista por alguna razón cuando dije eso. Entramos en Leibniz por su puerta sur. Chiome simplemente se acercó a los guardias, les mostró algo, habló un par de palabras y luego nos dejaron entrar en la ciudad sin mucho problema. Ella debe haber preparado algunos pasaportes antes de mano como parte de sus preparativos. Después de pasar por la puerta sur, la abundancia de personas en la carretera principal inmediatamente llamó mi atención. Había una sección elevada de la ciudad a lo largo del lado del este de las paredes de la ciudad que estaba rodeada por su propia pared. Tal vez ese distrito oriental era el antiguo distrito y todo lo que estaba más allá de la muralla formaba parte de la nueva ciudad. El muro era más pequeño que el nuevo muro exterior, tal vez sirvió como la muralla original de la ciudad en el pasado, pero ahora solo se usaba como la división entre el viejo y el nuevo pueblo. Chiome se dirigió hacia la ciudad y atravesó la puerta que conducía al antiguo distrito de la ciudad. Puesto que esto podría ser una investigación prolongada, deberíamos asegurar primero una posada. La mayoría están ubicadas en el viejo distrito de la ciudad, debido a la relativa seguridad sobre el nuevo distrito de la ciudad, y es más fácil para personas como nosotros actuar en un lugar como ese. Asentí con la cabeza a la explicación de Chiome mientras miraba el nuevo distrito lleno de gente. Las calles eran más estrechas en el antiguo distrito de la ciudad, pero la gente naturalmente daba paso a un caballero de 2 metros de alto que llevaba una capa, así que no nos molestó. Después de caminar por las calles llenas de gente del viejo distrito de la ciudad, reservamos una habitación en una pequeña posada cerca. Separemos aquí para recopilar información. El momento después de que reservamos una habitación en una posada, Chio me hizo esa sugerencia. Teniendo en cuenta que esta es la primera vez que realizo una infiltración en Leibniz, creo que lo mejor es estar bien preparados. A pesar de que he oído algunas historias de los ancianos de mi pueblo, vamos a errar por el lado de la precaución. No tengo ninguna objeción con eso. Sin embargo, nosotros dos no somos tan buenos reuniendo información. Mientras aprobaba la sugerencia de Chiome, tuve que suspirar y admitir nuestra falta de habilidad. Espera, ¿me estás incluyendo en esa declaración? Ariane dejó de frotar el pelaje de Ponta y protestó por mi declaración. Tenemos que aceptar los hechos. Ariane frunció el ceño e infló sus mejillas cuando dije eso. Todos tenían sus puntos fuertes y débiles, y nosotros simplemente no éramos adecuados para esto. No podía quitarme el casco o la armadura, mi aspecto asustaba a los pícaros y matones que podían vender información, y causaba que la población en general evitara el contacto visual. Todo planteaba gran dificultad al reunir información. En el caso de Ariane, tenía que cubrirse completamente con su capa para ocultar sus orejas puntiagudas, piel lila y ojos dorados. Como resultado, cualquier persona sospecharía de ella cuando tratara de obtener información. Podía aflojar los labios de los hombres urgidos, aprovechando su cuerpo voluptuoso y sus encantos femeninos, pero parecía carecer de habilidad en la seducción. Como Chiome era básicamente indistinguible de un ser humano normal cuando escondía su cola y llevaba un sombrero sobre sus orejas, no intimidaba ni levantaba sospechas como nosotros. Había una diferencia obvia entre las habilidades de recolección de información de los tres. Si había un experto en un cierto campo alrededor, no sería vergonzoso pedir prestada su fuerza. Entiendo. Cuando le expliqué minuciosamente y exhaustivamente todo a Ariane, sus orejas se enrojecieron un poco y dejó de mirarme. ¿Nos encontraremos en esta posada esta noche entonces? Asentimos con la cabeza ante la sugerencia de Chiome y salimos de la posada. Una vez que Chiome desapareció en el ajetreo y el bullicio de la multitud, miré a Ariane. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Ariane se encogió de hombros e hizo una gran inclinación de cabeza cuando le pedí sugerencias. No puedo sentarme y dejarle todo a Chiome Chan-kyun. Por alguna razón, Ponta estaba muy motivada mientras movía alegremente su cola mientras Ariane la llevaba.
Sin embargo, el familiar quejido de su estómago indicó que ella esperaba encontrar una comida deliciosa en esta ciudad. Vayamos a recoger algunos bocadillos para Ponta mientras revisamos por el viejo distrito de la ciudad. Chio me había ido al nuevo distrito de la ciudad, así que deberíamos explorar el viejo distrito. Dejando la pared divisoria, recorrimos la carretera principal que conectaba con el mercado de la ciudad. Varios puestos estaban alineados en las calles y eché un rápido vistazo mientras esperaba que Ponta reaccionara ante algo. La gente nos evita, como pensaba, no es por lo intimidante que eres, Ark. ¿Por qué no intentas encorvarte mientras caminas? Cuando empecé a quejarme de la gente de los alrededores, Ariane hizo una brusca sugerencia. Pero incluso si lo hiciera, un dúo sospechoso seguiría siendo sospechoso. Sin embargo, llegué a otra idea. Ariane Dono, ¿no puedes escuchar a la gente usando la magia espiritual de viento? Algo similar a lo que hiciste en Lambaltic. Ah, por supuesto. Solo espera un segundo. Cuando Ariane asintió ante mi sugerencia, coloqué a Ponta en su lugar habitual encima de mi cabeza mientras ella empezaba a susurrar en su mano. Algunas luces comenzaron a reunirse inmediatamente en su mano. La pálida luz comenzó a parpadear en su mano mientras seguía susurrando. Ariane levantó la mirada y me hizo una pregunta. ¿Puedes ver a alguien hablando por aquí? Revisé el área circundante y me concentré en un par de hombres de mediana edad hablando en el lado opuesto de la calle. ¿Lo harán? Ariane siguió mi línea de visión y apuntó al par mientras susurraba en su mano y la agitaba haciendo que las luces desaparecieran sin un sonido. Después de un rato, una brisa rodeó a Ariane antes de que me llamara. Ark, ¿puedes oírme? Cuando ascendí, ella llevó un dedo brillante a sus labios en un gesto de silencio y le devolví el mismo gesto. Cuando las luces empezaron a parpadear en su mano, empecé a escuchar una conversación de la nada. ¿No han estado los soldados realmente activos en el fuerte recientemente? La actividad de monstruos alrededor de la frontera ha aumentado, incluso escuché que los soldados han sido enviados a Kesek para tratar con eso. Lo sé, pero ¿sabes cómo en estos días, cuando alguien se acerca al fuerte, sale un soldado y lo aleja? Interrogación de cierre. Ah, he oído que desde hace poco han salido gritos extraños desde el fuerte. Sabes que vives más tiempo si no te metes las narices donde no te llaman, ¿verdad? En poco tiempo la conversación terminó y las pálidas luces se desvanecieron. Si había escuchado correctamente, la seguridad alrededor del fuerte se había vuelto fuerte recientemente. Normalmente se prohibía a las personas entrar en instituciones militares, así que no sé cuán útil sería esa información. Este método es ideal para recolectar información en las ciudades, pero es bastante molesto. Ariane se quejó cuando invocó repetidamente la magia espiritual para poder escuchar a la gente que caminaba por las calles y charlaba en los callejones. Cada vez que Ariane escuchaba comentarios de los hombres que la miraban, que querían agarrar sus pechos o acariciar su gran trasero, tuve que luchar para calmar su enojo y convencerla de volver a escuchar a escondidas. Sin embargo, la mayoría de la charla de los residentes no ofreció información muy útil y había un límite de cuánto tiempo podría mantener la magia activa. Para asegurar que este viaje no fuera un completo desperdicio, decidimos echarle un vistazo a algunos de los puestos. La plaza de la ciudad estaba alineada con una variedad de puestos y estaban conectados a múltiples carreteras de varios tamaños. Una pared de la mansión era visible justo al oeste de la plaza de la ciudad. De aquí el feudal probablemente está ahí. ¿Qué tal si echamos un vistazo rápido? Mientras nos dirigíamos hacia el castillo del señor feudal, pasamos por un inmenso edificio que llevaba el símbolo de la religión Iruko a lo largo de la calle principal. Era más grande que la iglesia en Keset y los campanarios construidos en las 4 esquinas de la iglesia eran más altos que las paredes del castillo. Muchas personas entraban y salían de la iglesia y vislumbré a un sacerdote que vestía prendas parecidas al clero que podría jurar que había visto antes. Ariane y yo corrimos rápidamente por el lugar para evitar ese grupo de personas y entramos en la sección suroeste del viejo distrito de la ciudad donde estaba el castillo. Las calles casi vacías y pavimentadas estaban llenas de grandes edificios y las pequeñas calzadas adoquinadas contribuían a la atmósfera pacífica con el sonido del agua fluyendo. Era una hermosa zona residencial, por decirlo menos. Sin embargo, el ambiente fue arruinado por el hombre que de repente bloqueó nuestro camino. Él era bastante alto, y junto con su ropa exótica se veía diferente de todos los demás que habíamos visto hasta ahora en esta ciudad. Su cabello negro estaba retorcido en rastas y lucía una barba. Un tatuaje grande podía ser visto asomándose por debajo de su ropa. El hombre tenía sus ojos lujuriosos en Ariane, y estaba claro por su marcha inestable y sus mejillas rojas que estaba ebrio. ¡Ey, linda señorita! Tienes un buen cuerpo, ¿no es así?
¿Qué tal si me haces un poco de compañía? Su aspecto y forma de hablar lo hacían ser un mero matón, pero la ropa que llevaba parecía bien hecha. ¿Podría ser un noble o uno de sus vasallos, tal vez? Aunque llevaba unos pantalones holgados, no podía ocultar por completo la protuberancia que, sin duda, lo había llevado a Ariane. No te me acerques. Ariane frunció el ceño ante el hombre mientras alejaba el olor a licor que desprendía. Sin embargo, el hombre no le prestó atención a su actitud y solo procedió a acercársele con más fuerza. Una febril también me gustan, así que tal si nos vamos a buscar un buen licor. Cuando el hombre trató de envolver su brazo alrededor de Ariane, lo agarré antes de que ella pudiera derribarlo y lo torcí detrás de su espalda. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, bastardo? ¿Sabes quién soy? Desembriágate la próxima vez que trates de conseguir mujeres. Saliva voló por todas partes mientras el hombre gritaba y luchaba desesperadamente por liberarse. Debido a que podría romper sus huesos haciendo mucha presión en mi agarre, traté de contenerlo sin usar demasiada fuerza. Por desgracia, el ebrio siguió alborotándose imprudentemente. Los guardias serían convocados de inmediato cuando surgiera una conmoción en el centro de la ciudad. ¡Ey, deja eso! Koa. Cuando golpeé ligeramente al hombre en el estómago, se quedó rígido por un momento antes de vomitar y desmayarse en el acto. Sentí un poco de alivio de que no había tosido sangre y tripas. Finalmente se calmó. Me encogí de hombros de alivio antes de echar un rápido vistazo. Supongo que te debo una, gracias Ark. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Kyun? Preguntó Ariane mientras miraba al hombre desmayado. El hombre estaba tendido en su propio vómito con los ojos en blanco. Probablemente interesada en su peinado único, Ponta se acercó al hombre y comenzó a jugar con una de las rastas. No toques esa cosa desagradable. Ariane gritó mientras recogía a Ponta y se alejaba del hombre inconsciente. Kyun, al parecer, Ponta quería jugar con las rastas un poco más. Ya que el hombre estaba vestido de buena manera, solo habría problemas si nos quedábamos aquí, así que sería mejor si nos íbamos. Deberíamos irnos antes de que más problemas caigan frente a nosotros. Tienes razón. Ariane inmediatamente estuvo de acuerdo con mi sugerencia y salimos de la zona, dejando al hombre en una piscina de su propio vómito.